Vamos a ver. Bueno, vamos a hablar de este tema. El tema de endometriosis en realidad es un tema, si es que ustedes, bueno, lo revisan o vieron un poco el tratamiento, realmente es un tema de especialidad lo que respecta al tratamiento de endometriosis. Pero la presunción diagnóstica o el llegar a un diagnóstico como este, sí se puede hacer en atención primaria. Además, ustedes se van a dar cuenta que cada vez más hay un montón de pacientes que tienen sintomatología como sugerente de. Entonces es importante darse cuenta que esta enfermedad con los años, yo creo que no es que ha aumentado, sino que ahora se ha mejorado el diagnóstico. Entonces como que cada vez más podemos diagnosticar esta patología sin tener problemas o más bien como que con más facilidad, como que hemos dejado de ser tan estrictos para darle el diagnóstico a esta enfermedad. Y es una enfermedad que tiene que ser controlada a tiempo, es una enfermedad que debería ser evaluada a tiempo, porque vamos a ver que tiene realmente consecuencias a largo plazo, consecuencias incluso no solo en la calidad de vida de las pacientes, sino también consecuencias de lo que respecta a fertilidad. ¿Qué es la endometriosis, Nicole? Monse. Ya, Doc, la endometriosis era el crecimiento anormal del endometrio, que, o sea, este se iba a otras partes de la, o sea, fuera de la cavidad uterina, que podía irse a los ovarios, a las trompas, al fondo del saco de Douglas, podía llegar a los pulmones, al cerebro y a la pared abdominal. Ya, muy bien. En general es eso, ¿no es cierto? La implantación y el crecimiento de tejido endometrial ectópico. Ese es como que el concepto de la enfermedad. Entonces, aparentemente no es algo muy grave, ¿no? Uno ve esto y dice, bueno, o sea, sí, es la presencia de tejido que es ectópico fuera del útero, pero ¿qué tanto daño puede generar? ¿Qué consecuencias realmente podría tener esto en, yo qué sé, en la vida reproductiva, en la vida de una paciente? O sea, si el tejido, por ejemplo, estaba en ovarios, podía llegar a infertilidad. Perfecto, exacto. Estos puntitos que ustedes ven aquí, que aparentemente son inofensivos, como acaba de decir su compañero, es tal cual. Depende de la ubicación en la que estén esos puntitos, pueden generar problemas, diríamos, graves. Tenemos, por ejemplo, eh, que la sintomatología también va a depender del lugar de localización de la endometriosis, de los puntos de endometriosis. Estos puntos que ustedes ven aquí son endometriosis, son como puntitos de sangre o puntitos cafés que están pegados en el peritoneo. Este tejido tiene una característica y ustedes deben haber leído esto en la parte un poco del artículo. ¿Cómo es ese proceso inflamatorio que genera el foco endometriósico, Juan Francisco? Wither. Doc decía que, bueno, este tejido que era ectópico se caracterizaba porque había una sobreproducción local de prostaglandinas, o sea, específicamente decía el COX-2. Entonces, me imagino que esta sobreproducción hacía una respuesta inflamatoria más exagerada. Ya, muy bien. Estos focos endometriósicos tienen muchos factores o tienen la capacidad de generar factores inflamatorios en grandes cantidades. Por ejemplo, aquí nos vamos a acordar un poquito. Acuérdense cuando hablábamos, creo que el semestre anterior hablábamos de lo que son cambios fisiológicos del embarazo y habíamos dicho que el endometrio tiene características como súper especiales. El endometrio tenía que bajar su inmunidad para permitir la implantación del bebé.
que aparentemente es como un cuerpo extraño que se quiere pegar ahí, que teníamos que bajar la inmunidad, es más, porque el endometrio tiene esa capacidad de generar interleuquinas, citoquinas, prostaglandinas, o sea, tiene una capacidad de generar un efecto inflamatorio bastante importante. De acuerdo a esto, sabemos que los focos ectópicos no se diferencian mucho. O sea, los focos ectópicos tienen esa misma capacidad, tienen la misma, como ustedes ven en esta diapositiva. Si los focos ectópicos también son sensibles al estrógeno, a la reacción estrogénica, eso quiere decir que tenemos básicamente un endometrio que va a funcionar exactamente igual al endometrio que está dentro del útero. O sea, tiene la misma capacidad de generar factor de necrosis tumoral, citoquinas, interleuquinas, entre la peor, la IL-6. Entonces, estos focos que parecen inofensivos pueden generar un ambiente o un microambiente inflamatorio constante, que aunque no parezca va a dañar estructuras. ¿Cómo hacemos la sospecha de endometriosis? Según el artículo, ¿qué cosas me podrían a mí hacer pensar o qué cosas, por ejemplo, comentadas por el paciente me podría a mí hacer sospechar de que podría esta ser una hipótesis diagnóstica para mí? Daniel. Sí, o sea, decía que en sí la presentación era, o sea, no era muy predecible, pero que, o sea, se podía presentar con dispareunia, con dolor pélvico crónico principalmente, también dismenorrea. Ya, perfecto. Entonces vamos a hablar de dos cosas, o bueno, digamos dos que tres cosas. Dolor pélvico crónico o dismenorrea, como uno de los síntomas que nos darían básicamente como que sospechar o ponerle la endometriosis como una hipótesis diagnóstica. Y por otro lado tenemos la infertilidad, ¿sí? Ustedes vieron ahí un artículo que dice que estas son básicamente las enfermedades como que, no enfermedades, diríamos los síntomas y los signos que nos darían como que pensar en esto como una posibilidad, ¿sí? Entonces, la dismenorrea, el dolor pélvico crónico y la infertilidad pueden ser cosas que nos hagan sospechar. Ahora, ustedes van a decir, sí, pero es muy genérico, ¿no? O sea, hay otras causas de dolor pélvico crónico. Pueden haber otras causas de infertilidad, exacto. Diría yo que lo complejo del diagnóstico de esta enfermedad es de esto. Es como una enfermedad o un diagnóstico que al principio va a quedar como por descarte, porque el método diagnóstico como gold standard para endometriosis es quirúrgico. Entonces, al principio es como que, ok, yo tengo dismenorrea o dolor pélvico crónico, tengo que descartar cualquier cosa que me pueda haber generado eso. Y si no tengo estructuralmente algo, tumores, no tengo nada que me compense el dolor pélvico crónico, me voy a quedar con una hipótesis diagnóstica que es la endometriosis. Igual con cuestiones de infertilidad. Si una paciente está un año intentando quedarse embarazada y por más de un año no lo ha logrado, tenemos una paciente pues que tiene que ser investigada, factores de infertilidad femenina, factores de infertilidad masculina, y si a la larga no encontramos nada, aparentemente una de las hipótesis que debería descartarse es la endometriosis. Pero dentro de todo lo que sabemos nosotros, de lo que ustedes deben haber leído alguna vez, de dolor abdominal o dolor pélvico, hay un millón de causas. Ahora tienen una más que sumarle ahí, la endometriosis. Si alguien tiene algo de esto, ok. La endometriosis va a ser una de las cosas que habría que investigar. La endometriosis sería algo que habría que tener presente como parte de las patologías que podrían generar estos síntomas y signos. Una cosa interesantísima y es que esta enfermedad es una enfermedad, como dice aquí, evolutiva. La enfermedad va cambiando año a año, no es una enfermedad estática. Muy poco, un 10% de las pacientes con esta enfermedad tienen una enfermedad como que se estabiliza en un solo, por decir así, en un solo estadio. La mayoría de pacientes con endometriosis tiende a empeorar con los años. Por eso les decía que es tan importante tomar esto en cuenta o tenerlo como una sospecha diagnóstica, porque realmente la endometriosis, ya vamos a ver todos los problemas que puede generar. Si yo no controlo la endometriosis, voy a tener problemas de por vida que muchas veces pueden convertirse en problemas
irreversibles. Y como vemos aquí, la evolutividad por lo general es a más. O sea, si yo a la paciente no le trato, tengo altísimas probabilidades de que el cuadro que tiene ahora en unos años empeore. Yo tenga una endometriosis mucho más grave y consecuencias obviamente mucho más grandes, más importantes, ¿no? Como vieron en el artículo, del 6 al 10% de las mujeres en edad reproductiva pueden tener esta enfermedad. La edad promedio de diagnóstico es a los 28 años. No quiere decir que no se diagnostique antes. Sí se puede diagnosticar antes. Pero, por ejemplo, aquí les voy a hacer pensar un poquito. Las pacientes de 28, ¿por qué dice aquí que generalmente se diagnostica a esta edad? Porque, díganme ustedes, ¿cuántas pacientes en el mundo no tendrán dismenorrea? Un montón. O sea, yo diría que una de las principales causas de consulta ginecológica es la dismenorrea. ¿Sí? Es la dismenorrea. Ahora, depende del grado de dismenorrea que tengas, pero es una consulta bastante usual. Pero antes de los 28, es difícil encontrar una paciente que esté buscando quedarse embarazada. Al menos ahora es más difícil. No quiere decir que no haya mujeres buscando embarazo antes de esta edad, pero no es tan frecuente. Las mujeres ahora siempre buscan como que retrasar la maternidad, hacerlo un poco más después de los 30. Entonces, encontrar pacientes de menos de 28 años con problemas de fertilidad establecidos es bien difícil porque la mayoría no está buscando y no lo sabe. Entonces, como nos falta este, digamos, como este signo, a veces lo dejamos como una simple dismenorrea. ¿Qué es lo interesante de esta patología? Es que por algunos años ya nos ha hecho darnos cuenta que el tener cólico menstrual no es del todo normal. Siempre nos han metido en la cabeza y nos han dicho que tener cólico menstrual es normal. Eres mujer, estás menstruando, te aguantas. O sea, si vas a menstruar, te va a doler. Y se acabó. O sea, siempre nos han metido eso en la cabeza, ¿no? Hay sociedades de endometriosis en las que te dicen, mira, no deberías tener cólico. Ni por más leve que sea, el cólico no debería ser normal. El cólico menstrual no debería existir si estás en perfectas condiciones. Hay otras sociedades que te dicen, ok, puede haber gente que tenga como umbrales más bajos del dolor y que la contracción del útero mientras se necrosa la parte superficial del endometrio y se cae, pueda generar un poco de dolor, pero un dolor tolerable, no incapacitante y que ceda a la administración de de un analgésico, no se considera un cuadro como preocupante. Ahora, lo que nos preocupa es que como durante años hemos asumido como mujeres que el dolor es normal, hay mujeres que se aguantan dolores que son incapacitantes, que son dolores que alteran su calidad de vida. Muchas de las personas que estarán aquí ahorita en la clase capaz sufren alguna de estas cosas o tienen personas conocidas, amigas, pacientes, primas, que tengan como que esta misma sintomatología. Pacientes que cuando van a menstruar vomitan, tienen náusea, no se pueden levantar de la cama, tienen un cólico terrible, o sea, que durante la menstruación básicamente están imposibilitadas, no hacen ejercicio, no trabajan. Es impresionante, hay mujeres que realmente tienen síntomas tan graves que realmente que sí afecta su calidad de vida, ¿no? Esto es algo muy importante que reconocer porque esto no es normal de ninguna manera, ¿sí? Como les digo, hay sociedades como más estrictas, ¿no? Te dicen, no debería existir nada de dolor. Y otras en las que te dicen, bueno, si el dolor es llevadero, muchas veces no necesita ni siquiera de medicación, no altera tu calidad de vida, ok, es una dismenorrea que debería considerarse como quizá entre comillas normal. Pero si la dismenorrea es incapacitante, te genera alteración en tu estilo de vida y no cede fácilmente con analgésicos, es una dismenorrea que debería ser evaluada. Dentro de la evaluación de dismenorrea, una de las sospechas será endometriosis. Domi, Doc, el dolor del famoso cólico también no tiene alguna predisposición genética. sí, exactamente. ¿Y por qué tiene predisposición genética? Porque ahora el cólico se lo relaciona muchísimo con esta patología que estamos viendo ahorita.
está muy relacionada a la endometriosis. Hay personas que tienen cólicos muy fuertes y están, por ejemplo, el médico casi siempre tiene como una de las hipótesis de endometriosis, y la endometriosis tiene una base genética sin duda. Ya vamos a ver después que si tú no tienes predisposición para generar endometriosis, no la vas a generar, pero si tienes predisposición, la vas a generar hasta con el estímulo más simple. Entonces sí tiene una base genética importante. La carga social que aquí hablaba es de una, en Estados Unidos, de más de 49.000 millones anual aproximadamente, lo cual es excesivo, ¿no? Pero bueno, dependiendo de la población también que son allá, más de 300 millones, pero es una carga alta, porque como hay algo interesante y algo que debe quedar claro, la endometriosis no es una enfermedad que tiene cura. La endometriosis es una enfermedad que se controla. Yo puedo controlar los síntomas, quizá puedo mejorar la calidad de vida de la paciente, puedo intentar que la paciente se quede embarazada, por ejemplo. O sea, yo puedo tratar de mejorar las condiciones de la paciente, pero de ahí a prometerle que la voy a curar sería como falso. Decir que una paciente se va a curar con un tratamiento de un mes, 6 meses, 2 años, 10 años y que no le va a volver a pasar más nada es mentira. Todos los tratamientos que se dan en endometriosis son tratamientos de por vida o a largo plazo. Entonces, esta carga es real. O sea, no es la típica de, es una IBU, yo le doy tratamiento por 7 días y se curó. En realidad, con endometriosis no es así. En endometriosis no hay un tratamiento corto. Aquí lo que hay que hacer es un control de por vida. Ya vamos a ver por qué. Los tratamientos y la mayoría de manejos están hechos en base a la teoría de por qué se genera la endometriosis. Y como decíamos, las presentaciones clínicas más comunes van a ser masas anexiales, que podrían ser como quistes. La otra es lo que habíamos dicho, infertilidad como un signo. Y tenemos la parte de la dismenorrea, o dolor pélvico crónico, que son como las consultas, diríamos como las más frecuentes, ¿no? ¿Qué síntomas nos trae la endometriosis? Como al principio alguna de ustedes se adelantó un poco, los síntomas van a depender de en qué lugar o en qué localización están los focos de endometriosis. O sea, hemos hablado de dolor pélvico crónico, y si ustedes ven es un porcentaje altísimo del 60 al 95%, dismenorrea 90%, hinchazón cíclica 96%, y el resto pues tienen ya un poco de porcentajes un poco más variables. Estos síntomas de aquí, ¿por qué son los más frecuentes? Porque las localizaciones más frecuentes de la endometriosis van a ser en donde cae la sangre, basados en una teoría de generación que es la menstruación retrógrada. Ya vamos a ver que hay un montón de teorías más, pero como que la que más ha tomado fuerza durante muchos años y la verdad no ha cambiado hasta el día de hoy es que hay menstruación retrógrada. Entonces, donde cae la sangre, se pega y aparentemente el endometrio empieza a proliferar. Entonces tenemos dolor pélvico crónico, dismenorrea, podemos tener hematuria, si por ejemplo habría algún foco endometriósico pegado en la vejiga, disuria, tenesmo rectal, disquesia, diarrea, rectorragia, si tenemos focos en el recto, en el intestino, dispareunia, si tenemos, por ejemplo, focos endometriósicos en los ligamentos uterosacros o tenemos focos endometriósicos en el cervix, infertilidad en el 30-40%, y hay un pequeño porcentaje, un 15%, que podrían ser pacientes que no tengan síntomas. Es un porcentaje pequeño, pero está descrito que hay un pequeño grupo de pacientes que podría no presentar ningún tipo de sintomatología. Algo importante y algo que hay que aclarar y tal vez un poco como que reforzar es esto. La intensidad de los síntomas no tiene nada que ver con la extensión anatómica de la enfermedad. A veces uno diría, ok, si tengo una endometriosis moderada, grave, que se extiende a más partes o a más órganos y tengo focos súper grandes y demás, yo diría que las cosas
se van a poner peor. Diría que los síntomas van a ser peores. Y cuando tengo focos chiquitos, puntitos, como los que vimos en la foto de la segunda diapositiva que les presento, diríamos, no tengo nada. En realidad, esta acotación se dio porque a medida que han pasado los años, se hacen cirugías y demás, nos hemos dado cuenta que hay muchos pacientes que, por ejemplo, entran a una cirugía por otra causa, yo que sé, una apendicitis. El rato de hacer una laparoscopía se encuentra una endometriosis espantosa y le preguntas a la paciente, ¿algún día o alguna vez has tenido cólicos? Muy leves, muy pocos, y aparentemente esto tiene que ver con predisposición genética también. Tiene que ver con tu manera de responder hacia esos focos endometriósicos, tu manera de responder a factores proinflamatorios. La intensidad no está relacionada a la extensión. Habrán endometriosis graves, macroscópicamente visibles, y las pacientes no necesariamente van a tener síntomas graves. Y esto sí es necesario aclararlo porque hay pacientes que pueden tener endometriomas, adherencias, espantosa, y cuando le haces la historia clínica te dicen, no, cólico, pero un coliquito ahí simple, o sea, nada importante. Y habrá casos como los que vimos en la diapositiva de 3 o 4 puntos que se mueren con dolor y no tienen hijos o no pueden tener bebés. Igual, tipo de respuesta proinflamatoria, tipo de respuesta inflamatoria y aparentemente predisposición genética. La predisposición genética tiene muchísimo que ver aquí. ¿Cuáles son los factores de riesgo para endometriosis? Nicolás, dime. Ya, Doc. O sea, igual lo que le iba a decir es que también, creo que mencionaba el artículo que también depende el dolor de la cercanía de las fibras nerviosas o cuando hay una alta densidad de las fibras nerviosas, por ejemplo, en la endometriosis peritoneal. Uh-huh. Y eso, y si quiere le digo los factores de riesgo. Por. Ya, a ver, había uno que era la parte genética que nos mencionaba el artículo que había un incremento del riesgo de 7 a 10 veces en desarrollar endometriosis si tenía, o sea, si habías tenido un antecedente de un familiar en primer grado. Igual nos mencionaba también cuando existe una respuesta hormonal alterada, también puede predisponer a los pacientes una menarquia temprana, ciclos cortos o prolongados menstruales, y bueno, de ahí nos hablaban también de factores protectores. Ya. Ok. O sea, nosotros tenemos algunos factores de los cuales tú has nombrado perfectamente. Vamos a hablar de estos factores y me voy a adelantar un poquito con las teorías para poder explicar por qué estos son factores de riesgo y por qué hay factores, como bien lo has dicho, que más bien son factores de protección. Una de las teorías que es, hay un montón de teorías por las cuales se genera la endometriosis, pero una de las teorías más aceptadas y la que se maneja y en base a la cual se hacen los tratamientos es la teoría de la menstruación retrógrada. ¿Qué quiere decir la menstruación retrógrada? Que aparentemente uno va a menstruar, por ejemplo, y generalmente la menstruación sale por el cervix, vagina hacia el exterior, pero se cree que hay pequeñas cantidades de sangre que podrían salir por la trompa, podrían salir por estas partes de aquí y generar, obviamente, la salida hacia la parte peritoneal. Estos focos que caen aquí o esta sangre tiene células endometriales. Si tienes predisposición genética, esto se va a pegar en donde caiga. ¿Ok? Entonces, basada en esta teoría que me acabo de adelantar un poco, hay factores de riesgo. Obviamente hay factores de riesgo. Por ejemplo, la menarquia temprana. La menarquia temprana dice que la paciente ha tenido más años menstruando. Eso quiere decir que tiene más años de probablemente una menstruación retrógrada. Periodos menstruales abundantes o periodos largos, periodos de muchos días de duración o más bien ciclos cortos. Por ejemplo, pacientes que menstruan cada 27 días o menos, o sea, cada 20, cada 15, o menstruan más veces, o pacientes que menstruan más días o que tienen ciclos muy abundantes. Si yo tengo una cantidad de sangrado exagerada
o menstruo muchos días, tengo más riesgo aparentemente de que la sangre caiga en el peritoneo y tener focos endometriósicos. La nuliparidad. Si una paciente jamás ha tenido un bebé, nunca ha tenido ese espacio que decimos nosotros como de descanso para la menstruación, ha menstruado de manera continua durante toda su vida. Por eso hablamos de que la multiparidad más bien es un factor protector. ¿Por qué es un factor protector la multiparidad? Porque no menstrua. Ya, tenemos básicamente 9 meses de embarazo más, pongámosle unos 6 meses de lactancia, incluso un año. Son casi 18 meses o más en donde una paciente no va a menstruar. Quizá va a sonar raro lo que voy a decir, y obviamente no es que se prescribe embarácese por prescripción médica, no, obviamente no. Pero si nos basamos en la teoría de que la menstruación retrógrada es la que genera endometriosis, el tratamiento sería que la paciente no menstrue. Entonces, si la paciente se embaraza, la paciente no va a menstruar 9 meses, más 6 meses aproximadamente de lactancia, quiere decir que tengo un periodo súper largo de ausencia de menstruación, que de alguna manera va a ser un tipo de tratamiento, porque no voy a tener salida de células endometriales por las trompas. Antecedentes familiares y genética que yo había puesto aquí con esta flecha amarilla están totalmente ligados, tal como decía Nicolás. Si tengo antecedentes de alguien directo con endometriosis, bueno, pues tengo muchísima probabilidad de tener también endometriosis. Y la predisposición genética es básica, porque si no, no se explicarían un montón de cosas. Joffrey. Doc, en el artículo también mencionaba que un factor de riesgo son los gemelos monocigóticos. ¿Por qué puede ser esto? Pero para los gemelos, o sea, para los gemelos monocigóticos, para esos bebés es un factor de riesgo. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, los gemelos son, en general, si son mujeres, ¿no? Aunque ya van a ver que en hombres también puede pasar, pero si son mujeres y comparten esta predisposición al ser monocigotos, acuérdense que no son embarazos individuales, es como que comparten carga genética. La predisposición es directa, o sea, si el uno tiene endometriosis, el otro de ley va a tener. Y si la mamá de esos huevos tiene endometriosis, esos huevos de ley van a tener endometriosis. Es en línea directa la predisposición. Los antecedentes y la genética tienen mucho que ver por simples razones. ¿Cuántas personas o cuántas mujeres en el mundo? A ver, la hacen así un número al azar, a ver quién le atina. ¿Cuántas mujeres en el mundo creen ustedes que tienen menstruación retrógrada? 30. 40. Un poquito más. 70%. 55. 60. El que dijo 70 medio se acerca. 75. 80, Doc. 80, exactamente. De 80 a 85% de las mujeres en el mundo tienen menstruación retrógrada. Entonces, claro, ustedes dirían, no, pues es que es tan alto el porcentaje de menstruación retrógrada, todo el mundo tendría endometriosis. Exactamente. ¿Por qué no todas tenemos endometriosis? Porque si no tienes predisposición genética, no la vas a generar. Ustedes vieron que de un 10 a un 15% es lo que más o menos de la población en edad fértil, de un 10 a 15 tiene endometriosis. Como que no cuadra. Ustedes me dirían, no, pues si yo tengo, o sea, si decimos que el 80-85 tiene menstruación retrógrada y decimos que es la teoría más aceptada, como que no me cuadra. En realidad hablamos de esa teoría como una de las principales porque además tiene mucha lógica de que caiga la sangre y además los focos endometriósicos se peguen en estructuras muy cercanas, eh, además por la frecuencia, ¿no? A veces te dicen, sí, en el ovario se pegan en un 80%, en el fondo de saco en un 70%, es como que lógico porque dice, sí, ahí cae la sangre. Entonces, por lógica es la teoría que más peso tiene, pero tiene que siempre ir como basada en la parte de genética. O sea, si nosotros no tenemos predisposición genética, no generamos endometriosis y punto. Y es una de las cosas importantísimas porque si la mayoría tiene menstruación retrógrada, ¿por qué no todas tenemos endometriosis? Es porque no tienes predisposición genética. La genética es
Súper importante. Si la genética te dice vas a tener endometriosis, pues no te vas a salvar. Doc, una Sí. pregunta. Ajá. Pero entonces, por ejemplo, tendría que ser o que tu madre esté diagnosticada con endometriosis o que, por ejemplo, tenga antecedentes de dolores menstruales bastante fuertes o cómo, porque medio difícil, ¿no? De que Sí, ¿sabes ahí qué? ese diagnóstico. Ahora es más fácil, por lo que yo les decía que ya no se subdiagnostica tanto. Pero, por ejemplo, hay un pequeño problema y súper, súper coherente lo que me acabas de preguntar. En realidad, hacemos mucho como presunción. O sea, si, por ejemplo, tú dices, no, mi mamá se moría con cólicos, qué bestia, tenía unos cólicos terribles que le tumbaban a la cama, para atenderme a mí tuvo muchas dificultades. Hay muchos casos de gente que dice, no, para atenderme a mí mi mamá se tuvo que someter a procesos de fertilidad o tenía dolores pélvicos crónicos. Ahí lo único que puedes hacer es como una presunción diagnóstica de tu mamá, porque lastimosamente el diagnóstico de endometriosis es quirúrgico. Y no le podemos hacer la paroscopía a todas las mujeres que tengan dismenorrea. Imagínense, sería como tenaz, ¿no? Decir, ok, paciente con dismenorrea a la paroscopía. El 90% de la población estaría hecha a la paroscopía. Entonces, no lo hacemos porque es un procedimiento invasivo, porque es una cirugía, pero tenemos como presunciones. Entonces, exactamente lo que acabas de decir. Si yo tengo, por ejemplo, el antecedente de una mamá, digamos que mi mamá por alguna razón le hicieron la paroscopía y le diagnosticaron, perfecto. Pero si no le diagnosticaron y siempre fue el tratamiento hacia ella un poco empírico, nos basamos en la presunción porque tuvo dismenorreas fuertes o porque tenerme a mí y a mis hermanos le resultó difícil, solo por presunciones. Quizá a partir de ahora se pueda un poco más dejar la presunción y quizá decir, no, sí, el diagnóstico certero de mi mamá era la paroscopía. Por ejemplo, ahora, para las dismenorreas no se hace mucho la paroscopía, a menos que, claro, con el tratamiento que yo le dé a la paciente no ceda el malestar, ¿no? O sea, la paciente sigue con molestia, con molestia, con molestia, y me tocará hacer una laparoscopía. Pero en los casos en los que sí se hace la paroscopía es cuando una paciente quiere tener bebés. Cuando una paciente quiere tener bebés y tiene estos problemas de fertilidad, no es suficiente tratar con hormonas. Al principio tienes que hacer una laparoscopía exploratoria para confirmar el cuadro, para ver integridad uterina de trompas, ovarios, y si es que confirmas, también tratas, porque la laparoscopía también te sirve no solamente para ver, sino también para tratar en ese momento. Entonces, quizá ahora es más frecuente o más probable, diría yo, que tengas un diagnóstico más certero porque tienes la posibilidad de que si la gente no puede tener bebés, les hacen la paroscopía. Antes era muy empírico todo. Entonces, si hablamos con antigüedad, sería, sí, presunción diagnóstica, nada más. ¿Por qué genera infertilidad la endometriosis? ¿Por qué decimos, bueno, esos focos tan chiquitos, qué problema me pueden generar? O sea, ¿por qué tanto lío con esas cosas que son milimétricas? Tenemos varias anomalías que están confirmadas y vamos a explicar todo con una sola cosa. Factores inflamatorios en el líquido peritoneal. Estos factores inflamatorios en el líquido peritoneal generan una inflamación crónica continua local. Es como que tienes algo que está todo el tiempo, digamos que tienes algo que está dañado ahí. Entonces, eso que está dañado genera eh, citoquinas, prostaglandinas, genera todo el ambiente inflamatorio del mundo que daña las estructuras que están aledañas de esos focos. Por ejemplo, disminuye la receptividad endometrial. Si yo tengo un útero que está expuesto a un medio inflamatorio crónico, el endometrio, la calidad del endometrio se va a dañar. Sobre todo por el factor de necrosis y la interleuquina 6, la calidad endometrial se daña. Puede ser que la paciente se quede embarazada o que tenga la fecundación óvulo espermatozoide y al momento de bajar el endometrio no se peguen, porque el endometrio no tiene la capacidad de receptar, porque está dañado. ¿Por qué? Por cuestiones inflamatorias y se le dice por radicales o factores oxidativos. Daño espermático.
aparentemente, si es que hay este ambiente crónico y demás, puedes generar una alteración en la motilidad espermática. Alteraciones de la calidad ovocitaria. Lo mismo, si tengo un cuadro crónico, si tengo prostaglandinas, interleuquinas, por ejemplo, y sobre todo en el ovario, yo voy a generar un ovocito de muy mala calidad, que probablemente ni siquiera sea captado por la trompa, o si es que llega acá, no llega a fecundarlo de manera normal. Anomalías en la fertilización. Las anomalías en la fertilización tienen muchos sentidos si es que hablamos de los problemas tubáricos. La trompa es una de las estructuras, vamos a decirlo como una de las estructuras más sensibles que tiene el aparato reproductor femenino y responde bastante a un ambiente inflamatorio. Su respuesta es siempre de adherencias, de obliteración. Aquí nosotros tenemos una trompa, yo os voy a volver a dibujar acá otra. Tenemos aquí una trompa y aquí tenemos las fimbrias. Las fimbrias que están en la parte final de la trompa son como deditos, ¿no? Estos deditos o estas fimbrias se supone que son quimioatrayentes. Lo que hacen es moverse y atraer al óvulo, que está aquí, para que entre por aquí y pase a unirse con el espermatozoide. La trompa, a su vez, intraluminalmente tiene movimientos que le ayudan también al ovocito y al espermatozoide a unirse. Entonces, la trompa tiene esa funcionalidad de canal que es súper importante porque esa es su función principal, ser el canal o el medio por el cual el óvulo llega al espermatozoide, se fecundan y de ahí pues van a la cavidad uterina. El problema es que cuando hay estos procesos inflamatorios crónicos tenemos una gran cantidad de adherencias. ¿Qué pasa si estas fimbrias que están aquí se empiezan a adherir? Ya no se van a mover. Si no se mueven, no me van a traer al ovocito dentro de la cavidad o dentro de la trompa. Y por otro lado, si la trompa por aquí o por acá está adherida, chueca o, por ejemplo, girada sobre sí mismo, también tenemos un problema con la conducción de este espermatozoide que iba a encontrarse con el óvulo. Entonces, a veces suena que no es grave la endometriosis, simplemente te da cólicos, en realidad no. Sobre todo el problema viene para la gente que sí desea embarazo, ¿no? O sea, habrá personas que dicen, no, a mí la gestación o los embarazos no me llaman la atención, no quiero tener nunca un bebé. Probablemente en ellos esto no sea un caso, o un problema, pero sí sería un problema el dolor pélvico crónico. Este sí sería un problema. Entonces, claro, lo triste es que si una paciente sí quiere tener bebés y tiene endometriosis, lo más lógico es tratar, ver por la paroscopía, tratar por la paroscopía y generalmente dar un tratamiento como que de más tiempo de duración con la idea de evitar que vuelvan a haber menstruaciones retrógradas y que vuelvas a tener ese endometrio tópico. Vamos a ver. Fisiopatología. Dentro de la fisiopatología, esta es la primera teoría, la que hemos dicho, y la más aprobada, que sería la diseminación retrógrada del endometrio, que es esta menstruación que no siempre se exterioriza, sino que cae en la cavidad peritoneal, en el ovario, en la trompa, etc. Después tenemos el trasplante mecánico después de intervenciones quirúrgicas. ¿Qué es esto? ¿A qué se referirá esto? Evelyn. El trasplante mecánico hacía referencia que era como que después de una intervención había tejido que como que se trasplantaba por medio de la intervención quirúrgica. Exacto.
No solamente tejido que lo pasas con tus manos, sino también con pinzas. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hago una cesárea? ¿Ya? En la cesárea yo abro aquí y me voy, obviamente me llevo la serosa, la muscular, y me voy hasta el endometrio para poder sacar la placenta, limpiar, sacar al bebé y demás. Puede ser o puede pasar que con mi mano o con las pinzas yo atraiga tejido endometrial hacia afuera y podría tener casos de endometriosis muscular, de endometriosis de tejido celular subcutáneo, justo debajo de la herida quirúrgica. Entonces, al parecer, ese trasplante mecánico no es tan descabellado, ¿no? Porque hay focos como que justo por encima de la herida, o sea, algo se traspasó. ¿Qué es metaplasia, por cierto, Ingrid? Doc, la metaplasia es el crecimiento de células anómalo, pero ahí decía que era por procesos embrionarios lo que se daba la metaplasia celómica. Entonces, como que creaban unos implantes en la pelvis y ahí empezaba a formarse este tipo de metaplasia celómica. Ya, la metaplasia es el cambio, ¿no es cierto? Es el cambio de la célula, no solamente en forma, sino en función. Acuérdense ustedes, no sé si se acuerdan de ese tema del esófago de Barrett, donde lo que existe es una metaplasia intestinal. Es como que la célula que es esofágica se transforma en una célula intestinal. Ese cambio celular muchas veces tiene que estar estimulado por algo hormonal, algo infeccioso, algo. En este caso, la metaplasia celómica habla de que las células del peritoneo, por algún estímulo ambiental, hormonal, etcétera, puede haber generado que las células esas del peritoneo se transformen en una célula endometrial, lo cual suena bastante descabellado. Ustedes van a decir, chuta, ¿y ahora de dónde sacaron eso? Existe que pueden haber estos cambios completamente conformacionales de las células que están en el peritoneo a células endometriales. Este caso o esta teoría más bien, ¿por qué creen que se estableció? Hubo un caso de endometriosis en hombres. Y sí pueden poner endometriosis en Google en hombres y pueden encontrar la descripción de caso. Donde tenemos que, por ejemplo, un hombre está, por ejemplo, con mucho dolor, se descubre que tiene un hemoperitoneo, se le ingresa, se le opera y dice, ok, vamos a buscar qué le está sangrando. ¿Qué estructura está sangrando? Y el rato de entrarse en cuenta que sí había sangre en la cavidad, pero no encuentran nada sangrando aparentemente. Se dan cuenta que el paciente tenía focos endometriósicos a nivel de peritoneo. Y dices, pero ¿cómo? Si la teoría principal es la menstruación retrógrada, los hombres no menstruan. No tienen útero, no tienen endometrio. Aparentemente esto de la metaplasia celómica puede ser una explicación. Se cree que ellos pueden tener, bueno, por algún estímulo hormonal, por lo general, algo hormonal que consuman, puede desencadenar esta metaplasia de las células peritoneales a células endometriales. Y al estímulo mínimo de hormonas, pues esto se va a dar. La teoría de la inducción tiene mucho que ver con la metaplasia celómica, es muy similar, el cambio celular por factores medioambientales. Diseminación linfática o vascular. ¿Por qué será que existe esta teoría? María Belén. Ingrid. Doc, era porque habían encontrado células endometriales en el cerebro, en los pulmones. Entonces, lo que pensaban es que hay una implantación en zonas lejanas y todo eso se debía a la vía linfática y a las vías sanguíneas, lo que le habían dado esto. Perfecto, eso es todo. Hay reportes de casos igual. Hay reportes de casos donde los pacientes tenían, por ejemplo, endometriosis nasal. Es típico que la paciente estaba perfecta, la paciente empezaba a menstruar y tenía epistaxis con cada menstruación. Entonces no se explicaban por qué cuando menstruaba también sangraba por la nariz. Entonces decían, no, esto no es normal y le hicieron una biopsia de la mucosa nasal
Oh, sorpresa, en la mucosa nasal había tejido endometrial. Ok, ¿cómo llega hacia ahí si la nariz no tiene el mismo, ni siquiera origen embriológico para decir, bueno, capaz hay restos embriológicos, como una de las teorías de abajo? La nariz no tiene nada que ver con el útero, o al menos no con el endometrio. Oh, sorpresa, ahí pusieron la teoría y dijeron, no, probablemente hay chance de que algunas mujeres tengan esta diseminación, como dicen, vascular, diseminación linfática o directa, en donde, claro, esta diseminación lo que genera es que haya focos a distancia. La mayoría de los focos que hemos visto son cervix, vagina, vulva, fondo de saco, intestino, vejiga, o sea, lo que está ahícito. Pero hay focos a distancia, pulmonares, cerebrales, nasales, que podrían también sangrar y generar, pues, molestias y demás. A estos focos se les atribuye esto de la diseminación linfática. La teoría de restos embrionarios, como les había dicho, dependiendo de dónde comparten como que el origen, y en realidad no hay un origen muy compartido entre el endometrio y otras estructuras, por ejemplo, digamos, estructuras lejanas, como que difícil. Entonces, la teoría de los restos embrionarios está ahí como probablemente algo que pueda haber pasado. Teoría genética, diría yo que es la principal. Esta teoría es en la que todo lo demás se basa. Si no tienes predisposición genética para generar esta enfermedad, pues no te va a pasar. Y la teoría inmunológica, que es una teoría de acuerdo a lo que habíamos estado conversando al principio. Si yo tengo una paciente, por ejemplo, embarazada, yo necesito que la inmunología baje para que el tejido se pegue. Lo mismo pasa a nivel peritoneal. Se supone que nosotros a nivel peritoneal tenemos células de patrullaje que no me permiten que cualquier cosa se pegue ahí. Pero aparentemente en estas pacientes puede haber una falla en lo que es barreras inmunológicas a nivel peritoneal. Entonces, al haber esta falla, yo permito nomás que cualquier cosa se adhiera, empiece a proliferar y demás. Es una de las teorías también que mi inmunidad a nivel peritoneal o mi inmunidad en las partes ectópicas, hablando entre comillas, no es buena. No hay estas células de patrullaje ni nada y le dejan nomás de implantarse al endometrio donde caiga. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Doc, ¿los problemas de infertilidad tienen que ser en todos los embarazos o solamente en el primero? Pueden ser todos. Gracias, Doc. ¿Sí? Listo, chicos. El día de mañana seguimos con este tema. Vamos a terminar de ver endometriosis mañana y parte de lo que es hiperplasia endometrial, que también es un tema recontra chiquito, pero es un tema bonito. Eso vamos a terminar de ver mañana y terminamos de ver este tema. Mañana hay una pequeña evaluación sobre igual, hiperplasia endometrial y endometriosis, nada más. Que les vaya bien, chicos. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc.